Es para nosotras un placer contar hoy con la presencia de Bela Bajaria y con Ana Pastor. Vamos a tener una sesión diferente a las que hemos tenido hasta ahora en Cima Impulsa. Pensamos que realmente será muy estimulante e interesante. A partir de este momento, ya voy a hacer ahora una introducción de Bela rápida y dejaré a Ana Pastor, que a todas la conocéis, para que mantenga un diálogo con Bela y nos hable sobre sus proyectos y la visión que tiene del negocio y de cómo está la situación de los contenidos y el futuro en este medio. ¿Qué puedo decir de Bela Bajaria? Bela Bajaria en estos momentos es una de las mujeres más poderosas en el mundo de los contenidos de televisión. Está considerada una mujer muy, muy poderosa en Hollywood y realmente tiene una trayectoria impresionante. Bela, tengo que decir que la primera vez que oí hablar de Bela Bajaria fue a través de unos amigos productores en Los Ángeles y fue cuando ella estaba trabajando para CBS. En ese momento era a partir del año 2000, mitad de los años 2000, en el que poco a poco había mujeres que empezaban a convertirse en presidentas de los estudios en Hollywood. En ese momento presidía CBS Nancy Tellem y Bela Bajaria me sorprendió muchísimo porque consiguió ostentar dos cargos de Senior Vice President a la vez. Por un lado era Senior Vice President de programación para CBS y por otro lado era Senior Vice President, I think, of Movies and Miniseries. Creo que para pelis y para miniseries para CBS, ¿no? Y para CBS Networks. Ella dejó CBS y se convirtió en presidenta de Universal Televisión. Yo creo que uno de los proyectos que define a Bela y su trayectoria, si recordáis, es un proyecto que tuvo mucho éxito que se llamaba The Mindy Project. Era un proyecto en el que ella apostaba por la diversidad, un proyecto en el que la protagonista era una ginecóloga y en el que ella trabajó con una creadora y productora ejecutiva que era del sudeste asiático. Yo creo que era una apuesta muy importante y que fue importante en la carrera de Bela y que definió una orientación hacia otro tipo de proyectos. No voy a hablar del paso de Bela en Netflix porque yo creo que ahora vais a mantener un diálogo y Ana va a hablar de todos tus logros y lo que estás haciendo en Netflix. Pero Bela desde 2016 ingresó en Netflix. Yo creo que ha cambiado completamente la visión de los contenidos en las plataformas y ella ha desarrollado un tipo de proyectos. Empezó en proyectos unscripted, luego ahora desde el 2020 se ha concentrado en la producción de series para todo el mundo. Y yo creo que, para terminar, no me quiero enrollar mucho, lo que sí quisiera destacar de Bela Bajaria hoy es dos cosas. Por un lado, su apuesta desde hace muchos años en su trayectoria por el tema de la diversidad, el tema del empoderamiento de las mujeres y la apuesta por la creatividad de las mujeres y que puedan avanzar en puestos creativos y en puestos de liderazgo en el mundo audiovisual. Y por otro lado, la mezcla que yo creo que la define desde su trayectoria y por su background multicultural, porque ella creció en Inglaterra, en Zambia, en India, posteriormente se afincó en Los Ángeles, pero yo creo que la mezcla del global con el local y el local, realmente la apuesta por lo que llamamos el local en contenidos es realmente una apuesta muy, muy importante y muy definitoria de una etapa en los proyectos que ella está llevando. Y espero que
ahora nos hables sobre el futuro del global plus local and what's the future about it. Y que nos cuentes también un poco cómo ves el futuro, ese global y local, el local. Tienes la palabra, muchas gracias por acompañarnos, Bela, y muchas gracias por ayudarnos en este evento organizado por Cima y Pulsa con la participación de Netflix. He entendido la trayectoria hasta en español, he reconocido, me he visto identificada, sí que he hecho todo eso. Bueno, enhorabuena. Pues para empezar, os pido disculpas porque yo soy como Sofía Vergara hablando inglés en Modern Family, ¿vale? Bueno, tú tranquila, dice Bela, porque mejor que mi español. Bueno, es tu asignatura pendiente, ¿verdad? Aprender español, sí. Bueno, os presento una chica que de niña, antes de los 9 años, había vivido en Europa, en Asia y en África. Y a los 9 años de edad se muda a Los Ángeles, a Estados Unidos. Esta es la historia de una niña cuyos padres, de origen indio, trabajaban en un lavadero de coches. Se sentía un poco avergonzada de su acento británico y de su piel morena, como la mía, y también yo tengo el mismo acento. Una niña que era diferente en todos los aspectos. Por eso es una mujer singular. La historia de Bela podría ser una serie de Netflix, pero es real. Te pregunto, Bela, ¿eres de carne y hueso? Porque con esta vida tan increíble, ¿realmente eres real? Creo que si veis Never Have I Ever, el programa de Netflix, seguramente será lo más similar de cómo es crecer en Estados Unidos siendo de una familia de origen indio. Pues para mí el hecho en sí de estar en televisión son todos los ingredientes que tú has mencionado, Ana. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me siento tan feliz y tan orgullosa de hacer lo que hago, de mi trabajo? Porque todos esos aspectos de cómo te ves o cómo no te ves representada en la pantalla y poder contar ciertas historias y desde todos los puntos de vista, pero sobre todo priorizando a las mujeres, sus sueños, sus conflictos, sus perspectivas, sus acentos diferentes, cómo encajar. Para mí, todas esas facetas de mi origen, de mi historia, de mi crianza, cuando veo ahora cómo estoy como Head of Global TV en Netflix, para mí significa mucho, porque cuando yo de niña crecí en Estados Unidos, nunca me vi reflejada ni representada en la tele, nunca vi niñas de piel marrón, niñas indias, como lo era yo, como mi piel, y yo me sentía pues confundida, me sentía aislada, incluso sola, porque no te ves reflejada ni tu familia, ni tu historia, ni tu origen. Y ahora, en este cargo que ocupo, tengo la oportunidad de ser parte de que las personas se sientan vistas, escuchadas, representadas, cuando puedes conectar con ese storytelling, con esas narrativas. Para mí, todas esas piezas del rompecabezas encajan con mi trabajo y con lo que hago. ¿Crees tú, Bela, que esto es una ventaja? Pregunta Ana, porque habrá gente que no lo ve así. ¿Será una ventaja formar parte de una familia tan diversa, tan diferente, haber crecido en tantos países? Sí, creo que sí es una ventaja, pero de pequeña te puedo asegurar que no lo sentía así. No lo percibía como una ventaja porque quieres asimilarte en el grupo, quieres encajar, quieres ser una más. Cuando yo crecí en Estados Unidos era muy extraño ser un india porque no había gente de la India y la gente en América sabe muy poco del exterior, entonces yo me sentía confundida. Es verdad que hay muchos latinos, se escucha mucho el español y yo pensaba, pues si fuera latina sería más fácil, o de origen hispano. Entonces yo como que intentaba encajar, ¿no? Y a mí me hablaban en español o claro, como me veían más morena pensaban, habla español, ¿no? Es latina. Y así podía pertenecer como a un grupo porque ser india era muy raro. Pero según empecé a trabajar y me adentré en el mundo laboral desde un primer momento, cuando empecé a leer guiones, me llegaron los guiones, me di cuenta de que yo tenía un trasfondo diferente, mi origen era otro y que yo imaginaba las cosas diferente, incluso su aspecto físico, me lo imaginaba de otra forma.
y mis colegas de otra, muy diferente. Entonces yo me di cuenta de que con este de narrar historias y contar historias era como mi superpoder era ser diferente, era ser del este, pero me llevó mucho tiempo llegar a esta realización y a esta conciencia. He estado leyendo mucho acerca de ti, Bela. He visto muchas entrevistas. Tranquilas, sin preguntas difíciles. Y es poco habitual ver a mujeres desempeñando puestos como el tuyo, más allá de tus capacidades increíblemente especiales. ¿Dirías que en la industria es más accesible ahora, tal vez, en el entretenimiento que en otros sectores como la política o el transporte? ¿Es más fácil para las mujeres que en tecnología, por ejemplo, en esto de las artes y los sectores creativos? Bueno, cuando yo empecé, no. Te lo voy a decir, no era nada habitual. Hace unos, ¿cuántos? ¿20? Desde el 96. Bueno, 20 y tantos. Por favor, que nadie calcule porque os vais a saber mi edad. Y no quiero, ¿vale? Sí que había algunas mujeres, algunas pocas ejecutivas en televisión. Sí, sin duda, había algunas pocas mujeres ejecutivas, pero no de color, no. En televisión, en Hollywood, en ejecutivas de color, cero. Era inmigrante a Estados Unidos, era otra diferencia más. No era blanca, otra diferencia más con respecto al resto del negocio. Entonces no era tan habitual. Yo tuve la suerte de que mi padre siempre me dijo, mira, Bela, tú puedes hacer y ser lo que quieras. Y yo, pues, creía a mi padre. Así que yo sabía que podía estar. Jamás pensé, ni se me cruzó por la cabeza que no podía trabajar en esto del entretenimiento. Tuve mucha suerte en ese sentido. Y cuando empecé a trabajar en este sector, sí que algunas pocas ejecutivas, mujeres, estaban ahí. Y aprendí mucho de algunas que yo creo que lo hicieron muy bien. Y también aprendí lo que no quería hacer y lo que no quería ser. Porque vi algunas ejecutivas mayores que no habían tenido familia, no habían salido con otras personas, se habían dedicado a su carrera. Y yo pensé, no quiero eso, yo quiero tener una vida personal, una vida familiar. Vi mujeres que estaban 100% dedicadas a su trabajo y otras que sí habían podido equilibrar y tener una conciliación. Y eso es lo que yo quería. En las últimas 2 décadas diré que hay muchas más ejecutivas, muchas más personas de color. Y creo que es súper importante a nivel de ejecutivos en televisión y de ejecutivas tener mujeres que desempeñan puestos de liderazgo, que puedan producir y aprobar y poder comprar estas programaciones, porque las mujeres van a dar otras oportunidades, sí o sí, van a dar y se van a arriesgar. Van a poder aprobar cosas que, por ejemplo, proyectos que tienen más contenido, más peso femenino, un casting mayormente femenino, y me encanta. Y eso también nos lo permiten en Netflix. Tenemos muchas ejecutivas que todas tienen ese poder de aprobación y de comprar programación. Es decir, que podemos saborear proyectos muy distintos, de distintos trasfondos, y no hay una persona que tenga que aprobar finalmente todo lo que pasa por nuestras manos. Entonces creo que hemos avanzado muchísimo en televisión como mujeres ejecutivas, pero faltan muchas directoras, faltan muchas cineastas, productoras. En el equipo técnico, sí, se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer, porque también observamos esa correlación directa entre hay una mujer detrás de la cámara, sí o sí va a haber más mujeres delante de la cámara. Es esa relación directa entre el equipo técnico y lo que vemos en pantalla. Pero en muchas otras industrias y sectores se ven más mujeres ejecutivas. Creo que es un movimiento mundial. El año pasado o a principios de este año es la primera vez que en Estados Unidos una mujer ha sido responsable y ha estado al frente de un gran banco americano. En India, 7 directoras de bancos, pero no en Estados Unidos. Se cree que somos progresistas en Estados Unidos, pero no. Tenemos una mujer ahora como vicepresidente y en España hemos tenido 3, dice, pero no es el primer puesto, no. Pero en Reino Unido han tenido su primera ministra desde hace mucho tiempo atrás. Hay muchas cosas que se resisten y seguimos evolucionando. Mira, esta cuestión la detesto. Cuando me llega esta pregunta, bueno, pues podemos saltarla, ¿no? Bueno, pero es que no puedo evitar preguntarte sobre qué te hace diferente.
¿Cómo es tu estilo de liderazgo? Yo detesto esta pregunta, pero me veo obligada a hacerla porque me ha llegado. Al ser mujer o no, al ser vela, no quiero que sea cuestión de género esta pregunta. Bueno, yo pienso que mi forma de liderar, mi estilo de liderazgo tiene mucho que ver con mi pasado. Al haber crecido en una familia india donde estábamos múltiples generaciones, varias generaciones convivíamos, porque siempre he crecido con esa idea de que hay que pensar como aldea y cuidar la comunidad, no solo ser individualista. ¿Qué piensa la familia, los abuelos, los tíos, los primos? O sea, un poco tienes que preocuparte y cuidar a todos. Cada miembro es importante y creo que en la cultura española pues es algo que tenemos en común. Es una especie de conexión, de relaciones, de calidez. Son relaciones mucho más cercanas, ¿no? Y quieres buscar esa sensación también en tu equipo. Siempre he liderado mis equipos así, como una familia. Me preocupo por cada integrante. Están todos bien, se llevan bien, hay química, hay feeling, están bien de salud, su bienestar, trabajan bien juntos. Creo que es súper importante pasártelo bien, divertirte en tu lugar de trabajo. Y lo he hecho desde el principio en mi carrera y no me daba cuenta por qué, no lo supe identificar hasta muchos años después, incluso en Universal, cuando estuve al frente del estudio. En una cena, organizaba una cena y mi madre en mi casa cocinaba comida india y me decían, qué raro, se van todos a tu casa a comer. Yo decía, sí, porque es un ambiente más familiar y podemos hablar de forma distendida. Y sentía como esa preocupación de cuidar a cada persona, de cuidar a mi equipo. Y yo creo que viene de ahí, sí, de mi trasfondo, de mi familia. O sea, tenemos la suerte de hacer televisión. Es una ocupación maravillosa, es un privilegio, es muy divertido. Hay tantas personas que les gustaría estar en este lugar, así que creo que es importante mantener la perspectiva. Al haber crecido de esta manera, ¿no? Hay niños que se están muriendo en la India. Tienes que terminarte el plato. O sea, realmente me siento privilegiada, ¿no? Desde pequeña me lo han inculcado. Y mantener esa perspectiva saludable, ¿no? Ver lo que tienes delante, ver a la persona que está ahí. No somos cirujanas, porque seguramente no se nos daban bien las ciencias y por eso estamos en el sector creativo del entretenimiento. Nadie se va a morir en el quirófano, ¿vale? Así que arriésgate, sé creativa, mantén un entorno distendido y mantén esa perspectiva realista. Cuéntanos, Bela, cosas que igual has visto antes, que has experimentado antes de llegar a este puesto y que no quieres repetir. Igual cosas que has visto en otras personas y que quieres evitar como líder, digo. Bueno, lo que os decía hace un momento, ¿no? De mujeres que sentían que tenían que elegir o mi vida personal o tengo que dejarlo todo a un lado para tener una carrera. Yo no soy así. Tengo 3 hijos. Tengo una vida personal muy rica, hay muchas cosas que me gustan hacer, tengo muchos intereses, me gusta ver el fútbol, lo reconozco también, me gusta el fútbol. Hay muchas cosas importantes que hacen que tu vida sea plena. Para mí, mi trabajo es muy importante. Amo mi trabajo, me gusta mucho lo que hago, le dedico muchas horas, pero no es mi vida y no es mi identidad. Y lo digo porque he visto mucha gente que se dedican en alma y cuerpo a su trabajo. Y toda su identidad gira en torno a eso. Y no quiero cometer ese error. Y lo segundo, que intento siempre evitar, porque he visto gente cometer este error, es tomar decisiones basándote en ti misma, basándote en tu ego, en tus necesidades. Y yo creo que si tomas una decisión que encaje con el negocio, es mucho más fácil si te sacas a ti misma de la ecuación. Así no es nada personal, no es nada egoísta, no es algo para fomentar tu ego o avanzar tu carrera o porque les echas un pulso a alguien. No. Es muy importante separar las decisiones del negocio, las decisiones que sean creativas, que sean más inteligentes, que tengan sentido y sacarte a ti de la ecuación. Y siempre he pensado esto, porque sabéis
que mi origen tiene una gran influencia sobre cómo trabajo. O sea, mi familia tenía un negocio familiar, que era un lavadero de coches. Y cada trabajo que yo he tenido, incluso el primero que tuve en CBS, lo hacía como si fuera mi lavadero. Mi familia tenía que cuidarlos a todos, tenía que tomar las decisiones que fueran mejores para el negocio. Y con Netflix igual. Ahora con Netflix es un lavadero de coches más grande. Es el lavadero más grande. Lavadero de los lavaderos. Pero así puedo pensar sobre el negocio que sean las mejores para el negocio. No son personales, no giran en torno a mi vida, no es por potenciar mi carrera ni mi ego. Hay que hacer lo que sea mejor para el negocio. Y te haces esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo mejor para ese programa? ¿Qué es lo mejor para la creatividad, ¿no? Colaborar con otras personas. A veces como que tu ego quiero tener la razón, ¿no? Quiero ser la primera, quiero ganar este pulso. No, sepárate. Toma un paso hacia atrás. ¿Qué es mejor para el negocio? Así tomarás mejores decisiones. ¿Y crees que esas cosas se relacionan más con los hombres o no? Bueno, yo creo que con el ser humano en general, ¿vale? Pero seguramente los hombres llevan haciendo eso mucho tiempo. Y a veces las mujeres queremos imitar a los hombres, porque hemos visto que los hombres se comportan así, incluso en la televisión, en la programación, los líderes masculinos tienen más atención en los medios, mayor representación en el cine y en las series. Ah, vale, pues ser líder es ser así, ¿no? Tienes que ser así, tienes que imponerte, tienes que hacer esto o aquello. Y a veces he sentido la tentación como de caer en esa tentación. A veces como, vale, finalmente he llegado a este puesto y es difícil separarte y soltar y decir, no, toma un paso hacia atrás, toma aliento. No se trata de ti. Sí, es un trabajo increíble, vale. Pero será increíble también para otra persona cuando le toque el turno. Ahora sí, yo me lo paso mejor y mi forma es la más divertida, pero bueno, tómate el tiempo, gana perspectiva, toma distancia y decide lo que sea mejor para el negocio, no para ti. Otra pregunta que detesto. Me están llegando todas las preguntas que no te gustan. Dame otra forma, pregúntame algo que te gusta. A ver, dime el consejo profesional, el mejor consejo profesional. Me han dado muchos consejos en estos años que llevo. Creo que el mejor consejo profesional, no sé si desde algún familiar, por lo del lavadero de coches que decías. Bueno, mi padre siempre nos decía, tienes que estar dispuesta a hacer cualquier cosa que le pides a otra persona. Esa idea de que, mira, si tú le pides a alguien que lo haga, lo que sea, tienes que estar dispuesta a hacerlo. Me da igual tu categoría o tu puesto. Tienes que arremangarte. Y creo que otro consejo es que, mira, independientemente del cargo o del puesto, recuerda que estás aprendiendo algo. Se supone que esto tiene que servir para algo. Siempre estás como viendo lo próximo, ¿no? El próximo proyecto, el próximo cargo, y ni siquiera estás aprendiendo o disfrutando de lo que estás haciendo. Te estás impacientando y quieres el próximo paso, ¿no? Pero a veces aprender, las relaciones, el trabajo, la colaboración, estás en un proyecto trabajando con una persona creativa, el guión, y eso puede repercutir en tu vida a largo plazo. Y creo que eso ha sido otro buen consejo que me ha ayudado, me ha sido útil. Si estás siempre viendo lo próximo, te vas a perder el presente y no vas a aprender lo que tienes que aprender de la experiencia actual. ¿Dirías que Netflix es más diversa ahora como organización y por eso has llegado a lo más alto? ¿O has llegado a lo más alto y eso a su vez hace que Netflix sea más diversa? Mira, Netflix desde hace mucho tiempo, Orange is the New Black, ha sido rompedor, innovador, siempre ha sido un entorno muy diverso. Es verdad que Netflix es muy interesante porque no han, roto las reglas, sino que no sabían cuáles eran las reglas, han llegado, han triunfado, se atrevieron, querían hacer cosas nuevas. Claro que la televisión se va a ver por streaming, por internet, claro que sí. No sé si lo tenían tan claro, pero se atrevieron, se arriesgaron. Y creo que apostaron desde el principio por la diversidad. Era un lugar donde en otros sectores o en otros entornos no era posible, pero en Netflix sí. En este entorno.
Ahora tenemos equipos locales, tenemos dentro de la comunidad creativa más de 20 oficinas en todo el mundo, incluyendo Madrid, por supuesto. Y nuestro equipo en Madrid hace un contenido increíble con creadores locales, con creadoras locales. Entonces, así tenemos la oportunidad de ser aún más diversos como servicio mundial, porque son creadores locales en todo el mundo. Squid Game, por ejemplo, de Corea. Estamos haciendo una serie en coreano que está teniendo mucho éxito en todo el mundo. También, históricamente, Hollywood hacía sus proyectos, su contenido y los exportaba al mundo. Pero ahora ha cambiado. Tenemos creadoras locales en todo el mundo contando sus historias y lanzándolas en esa plataforma mundial. Tenemos la oportunidad de realmente contar historias con perspectivas auténticas, diversas, tanto delante como detrás de la cámara en distintos países. Y esa hace la diferencia. Cuando hablas de la diversidad de Netflix, claro, es que el impacto es mucho mayor ahora en los últimos 5 años por esto que os estoy contando. Y para mí hay 2 aspectos sobre la diversidad que son importantes. Primero, podemos decir, bueno, es que es lo correcto. Hay que hacerlo, es bueno a nivel humano, a nivel de justicia social, de equidad social, y es cierto. Pero lo segundo, para mí es más importante. ¿Es un buen negocio? ¿Es rentable? Cuando las personas se ven representadas en la pantalla, lo ven, les gustan, y tenemos que reflejar el mundo tal cual es, aunque estamos un poquito por detrás en la programación, en contar historias. Y creo que es lo segundo que se nos olvida. Es rentable. No queremos contar historias diversas o con más mujeres porque sea lo correcto o porque sea políticamente correcto. Porque es un buen negocio. Porque la gente tiene el derecho de verse representada en la pantalla. Hay toda una generación en España o también en otros países que realmente entienden el mundo a través de historias como Navenka, en nuestro caso, las cosas que ven en Netflix. ¿Crees que las plataformas son más responsables ahora o tienen más responsabilidad? Mira, creo que la responsabilidad siempre ha estado sobre las plataformas, pero es verdad que en Estados Unidos ha existido un momento y también ahora las series policíacas en las que había tanta violencia contra las mujeres, siempre había algún caso de una mujer que la metían en una jaula, la pegaban, bueno, abusaban de ella sexualmente y no sé, eso lleva a una falta de concienciación, ya no llegas a sentir esa sensibilidad, lo que significa el impacto, pero esa palabra, ese concepto de responsabilidad me pone un poquito nerviosa a la hora de contar historias porque a veces parece como los deberes, como la tarea. Ay, mira, tenemos que contar esto, pero es muy aburrido. Algo totalmente plano, un asunto muy serio, de gran gravedad. No, a ver, hay que encontrarle el punto, el equilibrio. Se puede hacer de una forma muy entretenida. Hay muchos programas que tienen grandes mensajes, grandes temas, muy diversos, narraciones distintas, pero se cuenta de una forma mucho más comercial. A mí me gustaría programas más diversos, con argumentos poco representados o personas que sean muy populares, porque eso es lo que produce el cambio. Y antes la gente decía, bueno, hay un colectivo así muy poco representado, vamos a hacer este pequeño proyecto. Y yo pensé, ¿por qué no hacerlo grande? Vamos a hacer un programa importante, a gran escala, que sea muy popular. ¿Por qué? Y lo que me gusta mucho también de Netflix, que hacemos mucha programación unscripted, muchas series, documentales como Navenka, pelis y también ese formato, ¿no?, documental, como comentabas. Y creo que como tenemos la posibilidad de gozar de gran variedad, tenemos la oportunidad de contar muchas historias diferentes. Vamos a hablar de la diversidad de género. Las mujeres, he leído que son directoras en el 23% de las películas de Netflix y quieres que este porcentaje aumente. No sé si te parece bien esta cifra. ¿Cómo vas a hacer que aumente la presencia femenina? No sé. A ver, es verdad que este 23 es solamente las películas, ¿vale? Tampoco puede ser la veracidad, pero os voy a contar qué hay detrás del número. Hay que asegurarse de que las mujeres están haciendo su segunda peli, porque es verdad que le dan a las mujeres la primera peli. ¿Y qué pasa con la segunda peli?
esa intención que ha hecho el grupo de películas, están intentando darle esa segunda peli a las mujeres. No la primera ni la segunda, porque a muchas les ofrecen la primera película, pero a muy pocas la segunda. Y si te dan la segunda, llegará la tercera. Entonces es como algo extraño, en plan, ¿a quién le van a ofrecer la segunda, no? Y es lo que hay que mejorar. Y el equipo de cine son muy activos e intencionales y quieren buscar a directoras que han trabajado muy bien. Y lo segundo, ¿qué clase de películas? Tengo una pregunta sobre esto. Es decir, lo que hacía Netflix al principio eran películas de acción, pero con directora femenina. Entonces hay una limitación sobre, bueno, solo podemos hacer rom-com, podemos hacer comedias románticas o pelis de acción. Son como terrenos seguros. Pero el creador de Chairman of the Witcher, una gran fantasía, efectos especiales y visuales, es mujer la directora. Entonces hay que abrir los géneros, ¿vale? Y contar otras historias. ¿Y cómo se puede mejorar? Creo que hay varias formas. La primera, colaboraciones con CIMA y concienciar, hacer formaciones para que estemos formadas. Eso es lo primero. Y lo segundo, las mujeres que sean creadoras, guionistas, directoras, productoras, que se cuenten sus historias desde los medios de comunicación, que les den más cobertura, porque es muy difícil saber que puedes hacer esto como mujer jovencita que empieza si no escuchas historias de otras que lo están haciendo ya. Entonces, esa cobertura en los medios es fundamental. Y tercero, ejecutivas en todo el mundo, cada una distinta, que tengan la autoridad para comprar un guión o para producir un programa. Porque cuando incorporas a muchas mujeres ejecutivas que se arriesguen, no es extraño pensar que otra mujer puede hacerlo. Yo siempre confié en las mujeres. Yo no sé las mujeres que no son capaces, porque todas son capaces, las que yo conozco. Entonces, eso ayuda a crear más oportunidades y genera trabajo. Y gran parte de esta inversión hemos comprometido 100.000 millones para un fondo en todo el mundo, un fondo de inversión para generar más pipeline, más proyectos para mujeres. Pero como dices, Bela, no vemos mujeres en thrillers, bueno, a veces en alguna peli de acción, pero suelen ser otros géneros. ¿Por qué? Y de hecho yo creo que es una espada de doble filo. Son dos cosas. Y hay mujeres que no les gusta que yo diga esto. Primero, hay mujeres que se autolimitan, ¿vale? Ay, no, no me quiero arriesgar. ¿Puedo hacerlo? ¿Seré capaz? No, nadie me lo va a ofrecer. Así que voy a hacer este otro proyecto más pequeño, más seguro. Son limitaciones propias sobre los proyectos en los que quieren participar mujeres. O son cosas así, que yo lo he escuchado, ¿eh? Y no siempre, pero muchas veces son los hombres que dicen, yo lo hago. Aunque nunca lo han hecho, ellos sí se atreven. Y ellos se arriesgan. Y ellos piensan, bueno, pues ya sobre la marcha lo voy a aprender. Pero las mujeres dicen, no, tengo que controlarlo, tengo que estar 100% segura de que lo voy a hacer bien y con éxito. En lugar de pensar, venga, yo puedo, venga, yo me voy a arriesgar, voy a trabajar duro y me las voy a arreglar para salir adelante como sea. No siempre sabes que puedes hacerlo hasta que lo estás haciendo. O sea, no lo vas a saber antes. Tienes que arriesgarte. Por eso tienes tus competencias. Lo vas a aprender sobre la marcha. Tú puedes. Creo que eso es parte, ¿vale? Muy sinceramente. Y luego la otra parte es que las ejecutivas, los que aprueban los proyectos, compran, tienen que dejar de lado los sesgos, en plan, es una mujer dirigiendo una peli de acción o de efectos especiales, porque tradicionalmente han sido los hombres los que han hecho estos proyectos. Entonces creo que es por ambas partes. En Netflix gozamos de muchos ejemplos de creadoras que han hecho acción, grandes efectos especiales. Bridgerton y The Witcher, sabéis que ambos son proyectos dirigidos por mujeres, son programas de mucho éxito y bueno, son referencias por eso, ¿no? Y también es verdad que estas mujeres contratan a otras mujeres. Hay mujeres ahora en The Witcher, tienen un crédito
están trabajando en esta fantasía de efectos especiales y gracias a esas directoras hay muchas mujeres ahora en la ficha técnica y eso a su vez lleva a más y a más. Espero que la última pregunta sea una que le guste a Ana Pastor. ¿Qué opinas o qué piensas cuando dicen lo importante no son las cuotas sino el talento? Porque cuando hablamos de mujer hablamos de cuotas. Mira, es interesante. Algunas personas creen que las cuotas son útiles. Nosotros en Netflix hemos decidido no trabajar con cuotas porque pensamos que el impacto que hemos tenido, incluso en Estados Unidos creo que nos ofrecieron 4 y era el 24 o 25, habría sido una limitación. Y es como que ya haces tic, venga, ya lo hemos hecho. La representación no acaba nunca, no tiene fin. No hay una cuota que diga, pues el 50, vale, ya está. Que las mujeres no hagan 51 o 60, no, solo 50. Es algo que limita. Yo creo que las cuotas son una limitación. Porque la gente piensa, vale, 8 mujeres, ya está, hemos terminado. Creo que eso no tiene fin. Es un proceso que evoluciona continuamente. Siempre se pueden rebasar los límites porque siempre podemos ir más allá de la imaginación. Y por eso pienso que las cuotas son limitantes, por lo que os he contado. Y creo que lo importante es buscar el mayor impacto, ponerle todo el empeño. En Estados Unidos, la oferta de Netflix en Estados Unidos, contratamos la Universidad USC, la Universidad del Sur de California, para hacer todas las series independientes. Y lo reportan públicamente. Esa era una forma de ser responsables en distintos ámbitos. Mujeres, representación, latinas, asiáticas, gay, todas las representaciones habidas y por haber. Y eso nos pareció una acción que tenga un mayor impacto. Un estudio independiente realizado por una universidad y lo vamos a revisar cada 2 años, van a publicarlo y todos podrán ver si estamos mejorando en Netflix. Nos pareció lo más transparente, lo hicimos públicamente y luego ha hecho que otros estudios se sintieran culpables porque estaban muy por detrás de nosotros y creo que eso motiva al final y al hacer las cosas de esta manera ayuda realmente a forjar un cambio y que otros agentes también lo hagan. Y si es porque se sienten culpables, pues que así sea. No sé si en un año, por ejemplo, volvemos a conversar, Vela. No sé si viendo un partido del Real Madrid, me encantaría que fuéramos a ver el fútbol. ¿Qué te gustaría mirar atrás y ver lo que ha conseguido Netflix con respecto a diversidad? Bueno, a mí me gustaría que en un año, como es verdad que nos centramos mucho en este estudio que os comento y las cifras, yo espero que todas ellas vayan a mejor, que estén mejor y sobre todo más mujeres detrás de la cámara, en la ficha técnica, en todo el equipo técnico. Porque si están detrás, estarán delante. Es una relación directa. Y yo espero, además, que las mujeres que estén detrás de la cámara trabajen todo tipo de géneros. Esa sería la meta. La representación, la diversidad, la inclusión siempre es sobre evolucionar, no son los números. Somos más mujeres. Vale, ¿qué están haciendo? Son líderes, están creando. ¿Cuántas personas están recibiendo estas nuevas oportunidades, nuevas experiencias para su currículo? Y espero que en un año podamos incluso trabajar con muchas de vosotras y con mujeres encima que tienen una repercusión directa sobre el empleo. Que la gente, por ejemplo, que estaba haciendo sus prácticas, estuviera trabajando en la programación. Vamos a dejar que pregunten también, porque yo podría estar aquí una hora preguntando, pero... Should I? I'm going to listen if you want to ask in Spanish, so I have some... I can do some basic... Look at these brave... There's... Si vais a hacer alguna pregunta en español, pues voy a ponerme esto. Veo a 2 hombres ahí, está Diego. Allí hay una pregunta, Teresa Cuesta. Hola, muchas gracias. Sí. I prefer to speak Spanish. I think I speak better. Okay, wait, hold on. Let me make sure this is on. Oh, it is on.
Hold on. Yes. Now we can check. Or you now? can real time, somebody can just tell me what. Is this not working? ¿No? A ver, vamos a hacer una pruebita. I can do it in English if Oh. necessary. Oh, no, you Your feel more English comfortable in is better Spanish. than mine, yes. You can also do it in Spanish and they can just real time tell me. Ahí me Do whatever parece, you're sí, comfortable doing. sí. Si queréis decirles vuestro nombre y así, pues Sí, como estamos como en familia. Let's try in You English. can do it in Spanish and you can. I can begin in English. Okay. So we'll fix it. Okay, so first, bueno, my name is Inés París. I'm a film director. Me llamo Inés París, soy directora de cine y showrunner de televisión y también soy docente en este fantástico proyecto de CIMA Impulsa. 3 cuestiones cortitas. Primero, genial, no cuotas sino dinero. Vale, nos ha quedado claro ese mensaje. Preferimos eso. Pero sabes que por lo menos en España tenemos menos dinero, menos financiación, hasta la mitad de presupuesto que nuestros compañeros masculinos. Entonces, si no quieres cuotas, vale, pero necesitamos presupuesto. Eso es lo primero. Y lo segundo, No tiene puesto. Ahora. ¿Sí? Vale. ¿Ok? Sí. La segunda tiene que ver con esto de los géneros, que me ha parecido súper interesante. A mí me horroriza que nos clasifiquen, pero también tengo miedo de que empiecen a interesar básicamente películas dirigidas por mujeres cuya temática es la misma temática y el mismo tono que se ha utilizado en el cine más masculino forever. Es decir, básicamente prostitutas, drogas y acción. O sea, también creo que el espacio para las mujeres a lo mejor es espacio para relatos que son distintos. Y que sí tienen. Inés, directora, ¿podemos dejar que conteste la primera? Que si no, como tenga la memoria que tengo yo, ¿sí? Venga. Vale. With the first question before. ¿Ok? You can answer the Bueno, la first primera no es question. exactamente Budget. mujeres, Bueno. decirle que nos den más dinero, no hace falta cuotas. The More first money, one about yes. budget. More money, no quotas. Yes. So are you? entonces estás diciendo que en el sector hay menos presupuesto para directoras mujeres. Vale. Y creo que, primero, la equidad salarial en todo el mundo es un problema. Y creo que el presupuesto, la inversión también es otro problema. Y por eso creo que tener ejecutivas o distintas mujeres en posiciones de liderazgo que tienen control sobre el presupuesto es interesable, que se llama en inglés purse strings, que es el monedero, la caja. Eso va a ayudar al tema del presupuesto y también depende mucho del alcance, de la envergadura. Si es un programa más importante, esperamos que sería mayor el presupuesto, pero es un problema. Estoy de acuerdo. Por eso la equidad salarial es básica. A ti te pagan menos que a un director hombre. Eso es un problema. Y no tiene sentido porque estáis realizando la misma labor. Pero tenemos que ver primero películas exitosas de directoras y personas en puestos de liderazgo que controlen la cartera, y de muchas mujeres que tenemos que alzar la voz y hablar de esas discrepancias. Pero el tema económico es una realidad, sin duda. Y lo segundo, sobre los géneros. A ver, creo que las mujeres no tenemos que hacer pelis de acción con prostitutas y drogas, etcétera. Pero tampoco tienes que sentirte limitada de tener que hacer una historia sobre 3 hermanas que se van de vacaciones. O sea, tendrías que ser libre de contar cualquier relato, sea acción, sea fantasía, con efectos especiales, claro. Entonces los presupuestos son mejores. ¿Puedes gestionar un presupuesto de 100 millones? Y cuantas más mujeres hagan proyectos con presupuestos más importantes, pues te van a llegar cada vez presupuestos más grandes. Porque, claro, luego hay más taquilla. Esa es la rentabilidad. Eso es lo que cambia las cosas. Pero creo que también es interesante, como directora, hacer una peli de acción, pero con otro enfoque totalmente distinto.
contándolo desde tu punto de vista. No tienen que ser prostitutas o cocaína, o sea, haz tu propia versión, puede ser algo totalmente diferente, otro relato. Yo creo que lo importante es cero limitaciones, tanto en género, de pelis o televisiones, sean pequeños o grandes, ¿no? Como rom-com. Pero tampoco pienso que tengamos que evitar esos proyectos porque también son estupendos. Es decir, a los hombres no les limita nada. Ellos pueden contar historias femeninas, masculinas, lo que quieran. Pues nosotros igual. La limitación no es nuestra, ¿eh? O sea, es de la industria. Vamos, las que llevamos aquí siglos peleando, te aseguro que la cantidad de historias que tenemos las mujeres, por lo menos en España, para contar son muy diversas. Otra cosa es la dificultad de que esa industria pueda llevarnos a cabo. Pero para no acaparar. Una más, ¿no? ¿Te quedaba? Sí. The last one. I think, I just want to say, Solo quiero decir que el problema es de ambas partes. Yo creo que si hay limitaciones de algunas mujeres, tal vez no eres tú. Pero creo que es un problema estructural del sector. Ese pensamiento que las mujeres solo pueden hacer una cosa, solo pueden hacer esto o aquello. Creo que el problema es bilateral. Decir que lo que creo que nos ayudaría enormemente también a las mujeres del sector tiene que ver con el elemento autoría. O sea, nosotras para poder tener una carrera en continuidad lo que necesitamos es que nuestro nombre como autora sea conocido. Y en ese sentido también, digamos, pues le quiero pedir a Netflix que sea consciente de esta importancia, ¿vale? O sea, de defender, digamos, la autoría con nombres y apellidos, porque es lo que te permite tener una carrera profesional con continuidad. yes, which also Sí, y eso también habla de lo que decía de la prensa, de la cobertura en los medios. O sea, es importante que los periodistas hablen de las pelis, de la programación, quiénes son las creadoras, que os entrevisten, que salgáis en los medios. Tenéis también que fomentar vosotras eso y es importante. Y algunas mujeres, algunos hombres también dicen, no quiero conceder entrevistas, no, estoy ocupada. No, hay que perseguir eso, hay que fomentar esa cobertura en los medios, hay que hacer todo el marketing, todas las entrevistas para que te conozcan. ¿Hay alguna preguntilla más? Hello, my name is Angela. Hola, soy Ángela. Si estás en Madrid, Ángela, soy guionista, soy docente y me preguntaba si podías contarnos algo sobre el futuro. ¿Qué duración van a tener los programas? ¿Vamos a ver más miniseries? ¿8, 10? No sé, dinos cuánto, porque eso cambia mucho el panorama y el trabajo de las guionistas a la hora de pensar en sus proyectos, en su carrera. Y muchas gracias por tu ponencia, que ha sido muy interesante. the question is more of like just where the Un poco a dónde va la industria con respecto a la televisión. Bueno, os puedo contar de la televisión cuál puede ser el futuro. Y no sé cómo es con la televisión terrestre en España, pero en Estados Unidos el éxito en estos canales tradicionales eran 60, 22 episodios. Más es mejor. Y era un modelo antiguo de que había que hacer todo esto. Pero ahora en Netflix, en estas plataformas que están surgiendo, pensamos, ¿cuál es la mejor versión de ese relato? 6 horas, 8 horas, 3 temporadas, 2 temporadas. Un episodio puede ser 42 minutos, el siguiente 55 minutos. Entonces, en lugar de encasillarnos por los éxitos previos de tantos episodios o tantos minutos, hay mucha libertad. Queen's Gambit, mucho éxito. Serie sin límite, ilimitada. También Harlan Cobbins, As Innocence, otras historias de mucho éxito, que tenía que tener un principio y un final. Me encantan las series limitadas como formato, creo que es muy potente. 6, 7, 8 episodios. Me encanta contar todo, el inicio, el desarrollo y el final. Lo que me parece interesante de las series limitadas es que el final tiene que ser tan bueno porque si terminas muy bien, la gente la va a recomendar. Se puede ver que crecen las series limitadas por el boca a boca porque el final es maravilloso. O sea, tienes que aterrizar
la aeronave, porque con una serie limitada que acaban como un poco mal, como plof de bajón, no ganas atracción. Mira, hemos hablado con muchas creadoras y creadores cuando lanzan un proyecto y ahora me dicen, mira, lo veo como un programa de 3 temporadas. Veo el final y está bien porque se acaba y se termina bien el relato. Los personajes eran 2 temporadas de 6 episodios porque era la mejor forma de contar ese relato. Y nos lo dicen ya de entrada. Me gusta que los creadores piensen en la mejor versión de su relato y quiero que la duración la determine el creador o la creadora. Entonces, no voy a decir va a ser más de esto o aquello. Para nosotros siempre va a ser, vamos a hacer series limitadas, muchas, puede ser unscripted o documental. Lo importante siempre es la mejor versión. Por ejemplo, un documental nos han dicho, yo creo que esto es mejor como docuseries, no una película, ¿no? Y que sea siempre el proceso creativo el que lo dicte. A mí me encantan las series limitadas porque no tienes ese compromiso de tener que seguir enganchado. En Reino Unido lo han hecho siempre, en UK. Sirve, y es que cuando en mi cabeza empezó a sonar la idea de Nevenka, yo me lo imaginaba como un documental. Y cuando hablamos con el equipo de Diego y el equipo de Netflix aquí, ellos enseguida nos dijeron, quizá es mejor una serie documental, que es lo que al final hicimos, porque la historia se sostiene hasta el 3er capítulo. Quizá no 5, pero sí 3 capítulos, ¿no? Y yo nunca me lo hubiera imaginado, pero en las conversaciones previas que tuvimos a que terminaran de enamorarse, que no les costó mucho, de Nevenka, yo nunca me había imaginado que pudiera haber 3 capítulos más cortitos, ¿no? Pero bueno, por si os sirve, que a veces a mí me gusta que me descoloquen y eso ocurre, ¿no? Lo que pasa es que en el proceso creativo vuestro quizás es más diferente, porque no te puedes imaginar quizá algo tan extenso o tan corto. See, it's proof. What I'm saying is true. ¿Veis? Es evidencia de que es verdad que trabajamos así. No more questions. Aquí. Ya sabía yo que no nos fallaría nuestra. Because funny. Okay. Sorry. No. It's Prefiero hablar en español, lo siento. Es una pregunta muy compleja y personal. Personal la pregunta que quiero hacer. Creo que seguramente muchas de mis compañeras encima Impulsa pues también están ahí cercanas a esta pregunta. Hablamos mucho en referencia a esto, ¿no? Es un mundo, bueno, en general el mundo es un mundo de hombres. Es complicado para un hombre y una mujer hacer cine, pero para las mujeres, y yo lo digo por experiencia personal, es muy difícil. Yo soy actriz y desde hace un tiempo estoy creando proyectos y he dirigido mi primer corto y ahora estoy intentando dirigir mis otros proyectos, al igual que muchas compañeras. He sentido muchas veces, mi proyecto, el que tengo encima Impulsa, se llama La Barrera de Cristal y es en base a unas mujeres, la historia de unas mujeres que viven en 3 de los países más peligrosos del mundo. Y yo quiero contar su historia. Cuando me he sentado con algún hombre productor, yo tenía la sensación de que se preguntaban por qué, cómo yo iba a ser capaz de grabar algo así, no por mis habilidades, porque no me conocen, sino por la imagen que ellos se desarrollan dentro de su cabeza de nosotras mismas. Y a la vez, porque yo entiendo que yo no me coloco tampoco en un lugar empoderado. Me pasa a la hora de hacer el pitch que tú quieres vender tu proyecto porque crees muchísimo en él. Pero ¿hay algún consejo que nos puedas dar para saber qué decir? Porque yo muchas veces lo que hago cuando estamos preparando el pitch es apagar esas bombas. ¿Por qué yo puedo hacer este proyecto? ¿Qué es lo que tú quieres escuchar? Muchas veces traicionándome a mí misma. No sé si me estoy explicando mínimamente bien. No sé si
No sé si nos puedes I ayudar. do. Sí, sí, te entiendo. Es una gran pregunta y gracias por esa transparencia. Mira, creo que cuando llega la hora de vender tu proyecto del pitch, primero me preocupa pensar que tú ya estás poniendo en duda que no les va a gustar, que te van a cuestionar. O sea, tú ya vas pensando que no les vas a gustar o que van a tener dudas, y creo que eso es real, ¿vale? Pero creo que eso hace que todo sea mucho más cuesta arriba, ¿vale? Porque ya estás pensando, ay, no les gusta, no van a creer en mí, no van a confiar en mí. Es como que ya te estás predisponiendo. Y puedes tener un ejecutivo maravilloso como Diego que te lo va a comprar. Piensa positivo, que vas a tener un hombre estupendo al otro lado. Y creo que a veces las mujeres vamos a estas situaciones con dudas, con temores, con inseguridades. Oh, van a pensar que soy muy joven, van a pensar que no puedo. Y traes mucho bagaje contigo, ¿vale? Sería estupendo, y sé que es difícil, dejar atrás ese pensamiento, de echarlo a un lado y entrar como fresca creyendo en el negocio. ¿Qué es mejor para el negocio? No tiene que ver contigo. No soy yo como mujer, no soy yo como creadora, es el proyecto, es lo mejor para este proyecto y soy yo. No te traiciones, o sea, cuenta lo que quieres contar del proyecto. Y lo que yo haría, y tal vez tú ya lo haces, respáldalo. Mira, este es un corto que he hecho, este es mi punto de vista. Aquí te doy algunas imágenes del estilo para intentar explicar la preparación, entrar en materia, entrar en harina para que vean que realmente has pensado esto, que lo puedes dirigir. Mira, estas son las referencias, el look and feel, aquí lo quiero rodar. Cuéntales lo más importante para que ellos ya vean que tú lo tienes todo pensado y planificado y que sabes perfectamente lo que vas a hacer. A mí me llegó un día una ejecutiva que era nueva que decía, sí, tranquilo, que eso lo voy a hacer yo para marzo. Y yo pensé, o sea, es que me lo dijeron con tanta seguridad, yo no te conozco. O sea, no tengo un pasado contigo. ¿Cómo me vas a decir, tú tranquila, confía en mí que en marzo lo tienes todo hecho? O sea, dime, vamos a empezar a rodar en septiembre, vamos a terminar para esta fecha, vamos a hacer esto para esta otra fecha. Todo esto ya he hablado con marketing, ya sé cómo vamos a hacer la campaña y vamos a estrenar en esta fecha. Y entonces voy a pensar, anda, pues sí que sabe lo que está haciendo. Entonces cuéntame hitos, cuéntame aspectos técnicos. Lo primero es lo más difícil, ¿no? Que tengas esa seguridad. Intenta deshacerte de esas voces en tu cabeza. Como dice Beyoncé, que se transforma y que es otro personaje. Si eres actriz, pues tienes que hacer como si fueras otra persona hasta que te den el proyecto. Para que no traigas toda esa forma de pensar, porque eso se nota, la gente lo piensa, lo sabes. Si ven que tú dudas de ti misma, van a dudar de ti. Tienes que ser clara cuando presentes tu visión. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Y no, bueno, creo que sería bueno que la gente viera esto. No, de una forma como una mujer de negocios. ¿Por qué va a ser rentable este proyecto? ¿Por qué tiene sentido hacerlo? Y como tú lo estás explicando. Habla de la preparación, de tu planificación, de forma natural y orgánica, de tu visión. Sé que es difícil, ¿vale? Y cuando yo empezaba, también me tenían que entrevistar, no sabía si me iban a dar el trabajo o no. ¿Qué digo? Y yo pensaba, no me lo van a dar. Pero entonces me transformaba y decía, que sí, que me lo van a dar. Y si no es este, es el siguiente, que me da igual, que voy como si fuera un aprendizaje. Me da igual si me lo dan o no. Y cambió mi actitud y mi seguridad porque empecé a pensar menos en mí. Yo sé que es muy personal porque tú eres la creadora, ¿vale? Pero intenta distanciarte un poco y ve más como ejecutiva. Pero gracias por ser tan valiente y por contarlo, porque creo que esto es algo que compartimos muchas de nosotras, esta experiencia. Bueno,
Has dicho que cuando tú leías un guión, ¿no? Me imagino a la prota como una niña de tez marrón. Pero ahora cuando pensamos en una súper ejecutiva, también nos imaginamos a esta chica de piel marrón. Gracias, eres una inspiración para todas nosotras. Gracias, muchas gracias. Spanish. Os prometo que para la próxima hablaré en español.